¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas TV? Es un gusto tenerlos en este programa. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conversar con la doctora Fanny López Jiménez, quien es la directora de la Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con sede en Chiapa de Corzo. Lo mismo que a mí, seguramente los llena de sorpresa el hecho de que tenemos en Chiapas, afortunadamente, una escuela de arqueología donde se forman los futuros investigadores, estudiosos, los arqueólogos, algunos terminarán como historiadores, afortunadamente también, que necesita nuestro estado para conocer mejor nuestro pasado. Tenemos un gran legado arqueológico que sin duda falta mucho por conocer y por divulgar. Por eso es que estamos muy gustosos de que esté con nosotros en esta ocasión la doctora Fanny López Jiménez. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene el grado de maestra en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuenta con estudios concluidos del doctorado de estudios mesoamericanos de la UNAM, se ha desempeñado como docente desde 1997 en distintas universidades del estado de Chiapas. Participó como arqueóloga investigadora del proyecto especial Palenque, cargo que la llevó a realizar el descubrimiento de la Reina Roja de dicha ciudad prehispánica en 1994. De 1991 a 1995 laboró como investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 1995 y hasta 2010 fue profesora investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y también ha participado como conferencista en diversos congresos a nivel nacional e internacional. Es fundadora de la licenciatura en Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde se desempeñó como coordinadora un buen lapso en esta universidad, en la UNICACH. De 2014 a 2017 fue directora del Museo Regional de Chiapas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 2018 a mayo de 2020 fue miembro de la Junta Directiva de la UNICACH. Tiene la plaza de profesor investigador titular A en la UNICACH, en donde actualmente se desempeña. Perdón, cometí este error porque yo tengo ganas de decir, ustedes me disculparán, tiene la plaza de profesora investigadora titular A en la UNICACH, en donde actualmente se desempeña como coordinadora de la licenciatura en arqueología. Es miembro de varios comités en el ramo de la cultura y el cuidado de patrimonio cultural. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla en Entre Tejas TV. Teníamos mucho interés de conocer a través de usted, su directora, a la Escuela de Arqueología que felizmente tenemos en Chiapas, cuya sede está en Chiapa de Corzo. Así es, muchísimas gracias, Luis Armando. De verdad, muchas gracias por hacerme la invitación a participar en este programa. Al contrario, doctora. Y la verdad, yo le decía a la doctora cuando le invité que tenía mucho interés de difundir justamente la labor que se hace en la Escuela de Arqueología, nuestra Escuela de Arqueología, y que muchos jóvenes, niños, papás sepan que existe, sepan a qué se refiere, que pueden estudiar allí sus hijos, sus hijas, y que eso irá en incremento del conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura chiapaneca, que es muy rica en ese sentido, ¿no? Doctora, ¿cuándo se fundó la Escuela de Arqueología? Quiero empezar a compartir también al mismo tiempo de mi charla algunas imágenes para que vayan ubicando y viendo más o menos cómo surgió la Escuela de Arqueología y cómo estamos actualmente. Entonces, quiero compartir una presentación. Bien, pues ¿cómo surge la licenciatura de Arqueología? Surge a partir de una inquietud que tenemos tanto don Tomás Lee como su servidora, porque hay en Chiapas una licenciatura precisamente
que vea por el cuidado, la investigación, la difusión del patrimonio cultural, arqueológico, histórico que tenemos en Chiapas, y claro que no solo en Chiapas, sino en la nación, ¿no? Tenemos en el estado casi 3,000 sitios arqueológicos, de los cuales solo 10 se encuentran abiertos al público, y existen más de 2,000 monumentos históricos, ¿no? Que también conocemos muy poco. Eso solo en el estado de Chiapas. Entonces ahí empieza a surgir este interés de por qué Chiapas no contaba con una licenciatura de arqueología teniendo tanto patrimonio arqueológico e histórico, y habiendo lugares con mucho menos de lo que tiene Chiapas, sí la tenían. Entonces, a partir de ahí, don Tomás Lee y yo empezamos a trabajar en una escuela de arqueología con el apoyo, por supuesto, de la UNICACH, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y con el apoyo de don Roberto Domínguez Castellanos, que en ese entonces, en 2009, era el rector de la universidad. Así que hicimos la propuesta, la presentamos ante el rector, le llamó mucho la atención y nos apoyó para hacer el programa, el plan de estudios de la licenciatura en arqueología, un plan de estudios muy flexible que abarca un poco, por supuesto, que es la arqueología histórica, la arqueología prehispánica, ¿no? Sobre todo la arqueología prehispánica, pero además cuando surge la licenciatura también empezamos a decir, bueno, ¿en dónde va a estar la licenciatura de arqueología, no? ¿Dónde la vamos a ubicar? Pensábamos aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que también era un lugar adecuado para la licenciatura, en Tuxtla Gutiérrez, en fin, pero finalmente decidimos que fuera en la ciudad de Chiapa de Corzo, por todo lo que representa este municipio, esta pequeña ciudad, para lo que es el estado, y entonces dijimos, bueno, pues es ahí en donde se ve mucho de la identidad de Chiapas. Uno ve al Parachico, uno ve la chiapaneca y uno dice, definitivamente esto es Chiapas, ¿no? Y además, Chiapa de Corzo tiene uno de los sitios más antiguos e importantes de los sitios arqueológicos de la época prehispánica, que tiene el mismo nombre de Chiapa de Corzo, que actualmente se encuentra abierto al público y que está muy cerca de lo que es la carretera antigua San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, en ese sentido dijimos, el lugar idóneo tiene que ser Chiapa de Corzo, en donde esté la licenciatura. Así es como iniciamos con una casa prestada que nos concede un maestro de la universidad, el maestro Javier Palavicini, que lamentablemente ya falleció, pero bueno, él es quien presta su casa para que se lleve a cabo ahí la Escuela de Arqueología, que inicia en 2010. Estábamos en una casa totalmente tradicional, con muros de adobe. El grupo de docentes que empezamos a trabajar ese plan de estudios, don Tomás Lee, Roberto López Bravo, la doctora Gillian Noel, en fin, todo un equipo de trabajo siempre apoyados, sustentados por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿no? Ahí tenemos cómo era por dentro. Teníamos este patio tradicional de las casas de Chiapa de Corzo, con el piso de ladrillo. Nuestros salones, como les comento, era de adobe, pero aún así la universidad se había encargado de adaptarla, ¿no? Y estamos aquí con el maestro Ajax Moreno, que es uno de los mejores dibujantes que ha trabajado siempre para la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, y hace unos dibujos excelentes en arqueología. Y bueno, está aquí con nosotros impartiendo un curso en ese entonces, en 2011, 2012, Guillermo Bernal, el doctor Guillermo Bernal, que lamentablemente el 4 de marzo acaba de fallecer, pero es el mejor epigrafista, discípulo de la doctora Marisela Ayala, investigadora de la UNAM. Entonces, con muy buenos maestros, con muy buenos cursos,
inicia la licenciatura de arqueología precisamente para preparar arqueólogos chiapanecos que empezaran a vigilar y a proteger el patrimonio de Chiapas, ¿no? Aquí tenemos algunas otras imágenes. Como ustedes pueden ver, en el fondo tenemos es un salón completamente de adobe, el salón más fresco que teníamos. Pero también empezamos a trabajar en gestionar un terreno para la licenciatura de arqueología. El lugar que teníamos para 2010 hasta 2014 estaba excelente, estaba muy bien, estábamos en el centro, sin embargo, cada vez nos iba quedando más pequeño el lugar, ¿no? Entonces teníamos incluso ya una biblioteca que desde entonces ya le habíamos llamado la Biblioteca Thomas Lee, porque sabíamos de todo el trabajo que había hecho don Tomás durante casi 50 años viviendo en el estado. Entonces, pues bueno, una de las cuestiones era que dentro de la Escuela de Arqueología había que resaltar a un personaje tan importante para Chiapas. Entonces empezamos a tener esta biblioteca que también poco a poco ha ido creciendo. Y bueno, con el tiempo gestionamos un terreno que nos lo concedió don Agenor Torres, chiapacorceño, dueño de algunas tierras de Chiapa de Corzo, y él donó 5 hectáreas, no solo para la Escuela de Arqueología, sino también para un hospital que se encuentra ahí cerca y un covach que se encuentra al lado de la Escuela de Arqueología. Y para la Escuela de Arqueología era 1 hectárea. Entonces, estas 5 hectáreas están repartidas entre estas 3 instituciones que se encuentran en Chiapa de Corzo, en un camino que se conoce o tiene el nombre como el Camino Antiguo a San Gabriel. Y era pues el antiguo camino que también subía a San Cristóbal de las Casas, y por el que alguna vez pasaron los frailes para ir a San Cristóbal. Entonces, la Escuela de Arqueología realmente nacía con historia, además, ¿no? Curiosamente colocada en un lugar muy singular, muy particular para Chiapa de Corzo y para lo que fue su relación con San Cristóbal de las Casas. Entonces, en esta hectárea de terreno se plantea una construcción en donde se va a llevar a cabo la licenciatura de arqueología, pero recuerdo muy bien que don Roberto Domínguez me dice, Fanny, yo te pido de favor que esa escuela, ese proyecto tenga identidad, es decir, que desde que tú entres a la escuela de arqueología, sepas que se estudia. Así que esa estructura debe de interpretarse desde el momento que la veas. Pues la imaginación empezó a echarse a volar con don Tomás Lee y decíamos, tenemos un terreno grande, tenemos un terreno que va en desniveles y quisiéramos pues ver la posibilidad, le decíamos a don Roberto, de tener un proyecto en donde se recreara la cancha, el juego de pelota prehispánico de lo que fue el sitio arqueológico de Chiapa de Corzo. Así fue como se creó un proyecto en donde uno va descendiendo a la escuela de arqueología y conforme va descendiendo, va descubriendo los salones, va descubriendo una gran plaza, va descubriendo la biblioteca, y entonces esto refleja el juego de pelota prehispánico que en algún momento pudo tener el sitio arqueológico de Chiapa de Corzo. Es así como hasta ahorita estamos en esa escuela. Y bueno, ahí tenemos laboratorios, tenemos sala de usos múltiples, hemos realizado muchos cursos, ¿no? Conferencias magistrales de lingüística, de epigrafía, de sistemas de información geográfica, etcétera. Tenemos toda ya una trayectoria desde
2010. Desde 2009 empezamos la realización del plan de estudios de la licenciatura y bueno, en 2010 finalmente es aprobada por la Secretaría de Educación Pública y hasta ahorita que hemos estado trabajando. Eso ha sido, digamos, brevemente nuestra trayectoria de la Escuela de Arqueología, Luis. Qué interesante, una institución sumamente joven, pero sin duda que irá afianzándose, ¿no?, en el clima cultural de nuestro estado. Doctora, ¿qué matrícula tiene? ¿Con cuántos empezaron? ¿Recuerda cuántos alumnos empezaron, cuántos maestros y cómo está hoy? Sí, empezamos con una planta docente de 3 profesores de tiempo completo y empezamos con 20 alumnos. Entonces, era porque además el tamaño no nos permitía tener más alumnos, entonces la casa era muy bonita, pero muy pequeñita, entonces empezamos con 20 alumnos, que fue la primera generación, y lo cierto es que quien llega a estudiar arqueología, pues ya pasó por el primer filtro de los papás, ¿no? Entonces casi no hay una deserción escolar y se mantiene normalmente el número de personas que ingresan, ¿no? Porque tú sabes que dicen arqueología, ¿qué vas a estudiar arqueología? ¿Y qué es arqueología? O sea, ¿Y en qué vas a trabajar? Exactamente. ¿Qué cosa seria vas a hacer en la vida? ¿Qué vas a hacer? Etcétera. ¿Qué es eso de arqueología? Entonces, obviamente que cuando los chicos dicen que van a estudiar arqueología es porque sí, efectivamente ya pasaron por el primer cuestionamiento, que son los papás, hasta que finalmente llegan a la escuela, entonces casi se mantienen. Así que ingresaron en la primera generación 22 alumnos y los 22 y 20 se mantuvieron a lo largo de la carrera, ¿no? Ahorita tenemos casi una matrícula de 50 alumnos. Ya, bueno, tenemos otros semestres, ¿no? Es una licenciatura, digamos, anual, es decir, que no hay semestres consecutivos, no hay primero, segundo, tercero, sino que hay primer semestre, tercer semestre, quinto semestre, séptimo semestre, y al año siguiente ya son los semestres pares, ¿no? Segundo semestre, cuarto semestre, sexto y octavo semestre, ¿no? Y así nos vamos. Entonces, es un semestre sí, un semestre no, pero porque sabemos que arqueología no es solo el hecho de crear arqueólogos para ir a hacer una excavación, para ir a hacer una práctica, etcétera, sino que conlleva toda una investigación arqueológica y para ello hay que darse el tiempo de ir preparando bien a los alumnos, ¿no? Claro. Doctora, ¿qué perfil deben tener los alumnos egresados de bachillerato para ingresar a la Escuela de Arqueología? Bueno, ¿y cuáles son los requisitos, por supuesto? Que arqueología es multidisciplinaria. Entonces, aceptamos todos los perfiles, vengan de las áreas de ciencias sociales, vengan de las áreas de físico-matemáticos, de químicos, biólogos, de diferentes escuelas técnicas, etcétera. ¿Por qué? Porque arqueología necesita de todas las ramas para el estudio del pasado, ¿no? Para el estudio de la evolución humana, del ser humano, de ubicar al hombre en el pasado, en la época prehispánica, de cómo vivió. Para eso necesitas relacionarte con todas las disciplinas. Entonces, en ese sentido, no hacemos ninguna excepción. Aun cuando arqueología está inserta dentro de las áreas de ciencias sociales, realmente a nosotros nos conviene que vengan físicos, matemáticos, que vengan químicos, biólogos, y sobre todo químicos biólogos, porque la arqueología se basa mucho en los análisis, ¿no? En análisis químicos, en análisis de la cerámica, en análisis de los entierros humanos, etcétera. Entonces, es muy importante y por supuesto también hay quienes dicen, yo me voy a arqueología porque no voy a ver las matemáticas. No, no, al contrario. Hay estadísticas y hay un esfuerzo. Sí. Fíjese,
Quienes nos han seguido a lo largo de estos primeros 152 programas de Entre Tejas, recordarán que hemos aprendido cosas sorprendentes, como por ejemplo, el caso de una bioarqueóloga, ¿no? Que es una de las disciplinas de la arqueología en que se hace precisamente ese tipo de estudios. La doctora Vera Tisler fue nuestra invitada y cosas que uno pensaba, bueno, es únicamente estudiar el aspecto histórico, la datación, las cuestiones antropológicas de tal grupo humano. Pues no, está el asunto del análisis bioquímico, en fin, todo eso. Por eso entiendo ahora, yo sí pensaba que el perfil era de sociales principalmente, pero no, ahora nos deja claro que mejor, mientras más amplio sea el abanico de perfiles que puedan ingresar. ¡Qué maravilla! Claro, claro, y sobre todo aquellos que les gusta también la fotografía, el dibujo, etcétera, realmente tienen cabida en la licenciatura de arqueología, ¿no? Oiga, y también alguien que ya hizo obviamente otra licenciatura u otra maestría y quiere incursionar en la arqueología, también tiene un espacio con ustedes Por para cursar supuesto la que también. licenciatura. Claro que sí, por supuesto que sí, porque de hecho lo hemos tenido. Hemos tenido chicos que han estudiado, por ejemplo, literatura y de repente dijeron, pues queremos estudiar también arqueología, ¿no? Y entonces estudian arqueología y se hace un complemento muy rico porque saben ya escribir, saben ya trabajar un artículo, su tesis se les hace mucho más fácil, etcétera. Entonces, sí hemos tenido alumnos que ya llegan con otra licenciatura de computación, por ejemplo, y también hace un complemento increíble tener el conocimiento de otra carrera, ¿no? Claro. Oiga, doctora, compártanos, por favor, cuáles son algunas de las asignaturas de la carrera de arqueología. Porque, por ejemplo, yo vi seminarios de lingüística, qué interesante, sobre todo para nuestro estado, ¿no? Recordamos bueno, tenemos en mente al tan recordado lingüista, el doctor Otto Schumann, y sin duda que necesita epígonos para continuar todo ese trabajo que está pendiente por realizar, ¿no? Pero díganos, ¿qué asignaturas así que nos puedan llamar la atención de la carrera? ¿Qué otras cosas hay? Mire, hay asignaturas como por ejemplo recorrido de sitios arqueológicos. En esa asignatura los alumnos tienen que salir a campo, caminar, integrarse a los proyectos arqueológicos que ahora ya tienen los docentes. Los docentes están ahora en el Sistema Nacional de Investigadores, ya son parte del SNI, tienen sus propios proyectos y entonces se integran a estos proyectos y hacen recorridos de superficie, salen a campo, se la pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, un mes, yo me los he llevado a campo a hacer estos recorridos, caminamos a veces como 10 kilómetros en promedio al día, haciendo estos recorridos, reconocimiento de sitios arqueológicos, de ver, de decir, es que este es un montículo, este es el material arqueológico que se encuentra sobre la superficie, etcétera. Esa es una de las materias de recorrido de superficie. Es para el que le gusta salir al campo, que no le importa el sol, las moscas, etcétera. Es agotador, pero es muy bonito. No, yo creo que esta posibilidad de descubrimiento ha de ser una maravilla, ¿no? Nos hablaba de la Sí. cantidad de montículos y de sitios que hay todavía inexplorados, que necesitamos unas 40 generaciones más de 50 arqueólogos para cubrir todo el territorio chiapaneco. Claro, por Estudiarlo. supuesto, más todavía. También tenemos la asignatura de técnicas de excavación arqueológica y ahí se les enseña cómo intervenir un sitio arqueológico. Y créanme que las técnicas que van a aprender son las técnicas que se enseñan aquí en China, pueden excavar aquí y en cualquier lugar, ¿no? Porque son las mismas metodologías, las mismas formas de hacer excavación, entonces uno se alimenta después de la cultura del lugar, pero la técnica ya la tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es otra de las asignaturas en donde se les enseña a sacar perfiles, a hacer dibujos, a hacer la excavación propiamente dicha, a fijar un propósito de por qué vas a hacer esa excavación, con qué finalidad la vas a hacer, qué piensas encontrar, qué quieres encontrar, etcétera. Entonces, se trabaja esta parte.
Otra asignatura que también tenemos es topografía y cartografía, en donde también los chicos tienen que realizar prácticas de campo haciendo un levantamiento topográfico del sitio arqueológico, ¿no? Entonces tienen que tener conocimiento de estas mediciones de los sitios, ¿no? Y bueno, pues también tenemos las que son de muy regionalizadas, como cultura mijezoque, por ejemplo. Entonces, ahí lo que vemos es precisamente ver cómo era Chiapas en la época prehispánica, ¿no? Cómo se pobló, cuáles son las culturas más importantes del estado, ¿no? Sabemos que Chiapas es un estado multiétnico desde sus orígenes y que las principales culturas que se desarrollaron acá fueron la cultura mijezoque, la cultura maya y la cultura chiapaneca, ¿no? Pero cada una de estas tiene su propia historia de integración, de llegada a lo que es hoy el actual estado de Chiapas, ¿no? Entonces, esta es otra de las asignaturas, digamos, con una riqueza cultural sobre el estado. Otra de las asignaturas que tenemos es gestión del patrimonio cultural, en donde tenemos precisamente cómo le va a hacer el alumno ante un sitio arqueológico que está en deterioro, que está en saqueo arqueológico, que la comunidad no le ha tomado el suficiente interés, qué es lo que deben de hacer, se reporta, no se reporta, cuáles son las leyes y normas que regulan nuestro patrimonio arqueológico de la nación o nuestro patrimonio histórico, incluso nuestro patrimonio paleontológico. Entonces, también tienen que saber de la gestión del patrimonio arqueológico, ¿no? Y conocer cuál es nuestra responsabilidad como arqueólogos, incluso como personas. Yo siempre he dicho que patrimonio somos todos, ¿no? Porque todos, independientemente de la carrera que tengamos, tenemos que tener el cuidado del legado que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? Entonces, bueno, está esa otra, está por supuesto, las de metodologías de investigación, las de seminarios de tesis, las de comunicación oral y escrita, que son básicas, y esta otra muy interesante que es dibujo arqueológico, ¿no? Ahí les enseñan a los chicos a dibujar cómo hacer un dibujo de un perfil, de un pozo, o cómo hacer el dibujo de una vasija, cómo hacer el dibujo de una figurilla que te encontraste, etcétera. Entonces, desde cuestiones muy básicas de cómo lo vas a localizar y cómo lo vas a dibujar. El registro es una de las cosas más importantes para el arqueólogo. El arqueólogo tiene que tener un buen registro de lo que hace, porque es lo que va a interpretar, es lo que va a decir, es lo que finalmente va a tratar de reconstruir, ¿no? Entonces, dibujo arqueológico es otra de las asignaturas interesantes de la carrera, entre otras más, como cultura maya, Mesoamérica, que son para complementar los conocimientos de los periodos mesoamericanos, ¿no? Claro. Yo estoy pensando ahorita que nos está comentando eso, doctora, en lo siguiente. Los primeros exploradores, arqueólogos en Chiapas, la mayoría de ellos, y con reconocimiento y gran fama ahora, pues fueron extranjeros, norteamericanos, británicos, franceses, ¿no? Después vino una etapa en que ya se sumaron a este proyecto de exploración arqueólogos mexicanos. Pero ahora, con la Escuela de Arqueología en Chiapa de Corzo, de la UNICACH, pues tenemos la posibilidad, como usted lo decía, de tener ya los arqueólogos chiapanecos trabajando aquí y no esperando a los proyectos y el financiamiento de los organismos o institutos internacionales para que venga como lo han hecho, como un interés de conocimiento de la humanidad, por supuesto, pero creo que esto va a posibilitar muchas cosas al tener especialistas o profesionales locales. Pero además estoy pensando que la cultura maya ha recibido gran atención, que se la merece, que nos ha permitido conocerla o desconocerla cada vez más, o no desconocerla cada vez más, pero la Zoque no ha sido del todo atendida como la maya, ¿no?
Y estoy pensando en el arqueólogo Thomas Lee, en el doctor Carlos Navarrete, en el arqueólogo Gareth Lowe. Podría ser que la escuela de arqueología que está en Chiapas, que está en una región Zoque, pueda dar esta posibilidad de orientar y atender más este faltante que tenemos en la academia, en el conocimiento de la arqueología en Chiapas. Sí, definitivamente sí. Haciendo un poquito de antecedentes en ese sentido, la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo había sido la única que había estado trabajando sobre todo la cultura Mije-Zoque, ¿no? Este interés por las culturas de la depresión central del estado de Chiapas y los asentamientos de la costa lo había tenido solo la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Todos los trabajos que se han realizado en Chiapas, en su mayoría, pues corresponden precisamente a trabajos de proyectos extranjeros, de proyectos internacionales, con recursos que vienen de otros lados, y no teníamos esta posibilidad de tener por lo menos la preparación de arqueólogos chiapanecos que pudieran echar a andar proyectos de arqueología en el estado de Chiapas, ¿no? Y efectivamente ahora nuestros alumnos se integran a estos proyectos. No digo que no sigan viniendo, al contrario, y qué bueno que siguen estando presentes, porque también es la manera en que traen recurso para la realización de estos proyectos de investigación, ¿no? Nosotros mismos, como arqueólogos chiapanecos, como arqueólogos mexicanos, hemos tenido que conseguir el recurso de otras instituciones y sobre todo de instituciones extranjeras para poder hacer nuestra propia investigación en el estado de Chiapas o en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros alumnos se han integrado a los proyectos de arqueología con extranjeros, ¿no? Que han venido a trabajar acá, pero ellos ya empiezan a darse cuenta, trabajan con otro tipo de arqueólogos que vienen del extranjero y se dan cuenta que también traen nueva información, nueva tecnología de aplicación a la arqueología, etcétera, y entonces eso los enriquece a ellos, ¿no? Así que ahorita hay egresados que se han integrado a proyectos de arqueología en Chiapas, pero también hay egresados que ya se han ido a otros lugares, ¿no? Que están trabajando en Sonora, que están trabajando en Durango, que están trabajando haciendo arqueología subacuática, que es otra de las cosas importantes porque nuestra universidad tiene un lugar, una alberca en donde les enseña a bucear, y entonces esta actividad ha permitido que los egresados puedan incluirse en proyectos de arqueología subacuática en Nueva Palestina, en Laguna de Miramar, en Yucatán, en Campeche. Entonces, en Cancún tenemos a una arqueóloga que está haciendo arqueología subacuática, egresada de nuestra escuela. Entonces, los chicos han tenido esta oportunidad ya de integrarse a otros proyectos y estar trabajando en otros estados y ya no solo en Chiapas, ¿no? Pero también tenemos los que se encuentran trabajando aquí en Chiapas. Y por otro lado, también comentando con respecto a las culturas que tú mencionabas, la maya efectivamente es una cultura maya monumental, que por eso llama la atención y nos llaman como la puerta de entrada al mundo maya, pero lo que no saben es que hay una cultura mucho más antigua, que es la cultura Mije-Zoque, que necesita ser valorada porque justamente de ahí vienen muchos conocimientos que las culturas de Mesoamérica desarrollan más adelante. El primer juego de pelota lo tenemos en el estado de Chiapas, bajo las aguas de la presa de Malpaso, lamentablemente, pero en sitios arqueológicos mijezoquianos que se encuentran bajo la presa de Malpaso, se encuentran los primeros juegos de pelota de toda Mesoamérica, que datan alrededor de 1500, 1400 años antes de Cristo, hasta 1700 años antes de Cristo. Entonces, Chiapas es como la cuna de muchas cosas que más adelante florecen. El inicio de la escritura, de la numeración, etcétera, se encuentra precisamente con esta cultura mijezoquiana. El inicio de la estratificación social,
el origen de la cerámica, por ejemplo, que además ya con los estudios pues resulta ser que la cerámica no surge para hacer cocción desde sus inicios, es decir, para cocinar alimentos, sino surge más bien como contenedores de alimentos. Entonces, Chiapas es el origen de muchas cosas a partir de la cultura Mijezoque, ¿no? Sí, sin duda ese recuento que usted acaba de hacer es algo que a mí me causó una gran sorpresa. Justamente en programas anteriores de Entre Tejas TV hemos tenido oportunidad de platicar con el doctor Eliseo Linares, nos ha comentado estas cosas, pero sobre todo el trabajo de la arqueóloga Rebeca Yoma en Chicoacén 2, que está esperando que conozcamos o que nos dé a conocer los hallazgos y las revelaciones que hay en ese sentido, justamente, que nos acaba de comentar. A mí de allí justamente me empezó a dar una gran curiosidad y un gran interés, y lo he dicho en ocasiones anteriores, está ese otro gran filón que tenemos por descubrir y por mostrar al mundo, que es la cultura Mijezoque. Por eso le preguntaba exactamente, sin duda que la Escuela de Arqueología en Chiapa de Corzo va a posibilitar detonar todo este conocimiento y divulgarlo, ¿no? Que ya hay una tradición de conocimiento, pero sin duda que falta mucho por explorar por obvias razones, y qué bueno. Oye, doctora, mientras estamos platicando, yo estaba pensando así como en el mejor de los mundos posibles, en la salvaguarda del patrimonio. Estaba pensando, un arqueólogo egresado de la Escuela de Arqueología, de la cual usted es muy dignamente directora, podría encontrar una ocupación importante si en cada municipio hubiera una dirección o una subdirección de cultura donde hubiera un egresado de la Escuela de Arqueología y estuviera, por ejemplo, en Pujiltic, ¿no? En el municipio de Pujiltic. Y allí estuviera esta dirección o subdirección o coordinación, lo que fuera, con un profesional que se hiciera cargo de la exploración, de los reportes al INAH, del trabajo de hallazgo, pero también de salvaguarda en el sentido de que el templo tal hay que registrar el patrimonio que hay en él, las características arquitectónicas, o sea, todo el trabajo de patrimonio. Y entonces tendríamos alrededor de unos 128 delegados, arqueólogos, profesionistas, profesionales, conocedores del tema, que puedan estar salvaguardando en realidad nuestro patrimonio en cada municipio. ¿Se ha pensado en eso? Es uno de los propósitos que podrías... Ya sé que es un asunto de presupuesto, pero bueno, tampoco es imposible. Esperemos que las cosas vayan mejor en lo futuro, ¿no? Acabas de tocar uno de mis sueños. Se volvió tangible, ya otros lo estamos suponiendo, estamos esperando que se realice. Entonces, yo quiero aclarar a quienes nos siguen que no había habido un contacto anterior y que me había pasado información, una inducción de este tema, no, pero uno lo piensa y dice, pues una función útil de la universidad vinculada con la sociedad, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Es una de las cosas que a mí me encantaría que se pudiera realizar. Lo he planteado en otras ocasiones, lo he planteado con el delegado el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Chiapas, esta posibilidad de que realmente pudiera haber una vinculación con cada uno de los municipios, y no solo una vinculación, sino que realmente una obligación por cada presidente municipal que tome el cargo, debería de tener en cuenta en su equipo un arqueólogo. Es fundamental. Chiapas está plagado por donde quieras verlo, en el sitio en el municipio que tú quieras verlo, de sitios arqueológicos, ¿no? Solo te digo, Cintalapa y Jiquipilas, por ejemplo, tienen alrededor más de 300 ciudades arqueológicas, ¿no? De la cultura Mijezoque, aparte las cuevas, etcétera, ¿no? Coita, no se diga, una gran cantidad de cuevas sobre el cañón del río La Venta. Villaflores cuenta no solo con arqueología, sino con paleontología, igual que Chiapa de Corzo, porque se han encontrado megaterios, ¿no? Mamuts, etcétera. Entonces,
cualquier municipio tiene realmente una riqueza y cada municipio debería de tener obligatoriamente un arqueólogo en su equipo y este le va a facilitar un buen de problemas que tiene que ver precisamente con el saqueo y la destrucción del patrimonio arqueológico e histórico. Ese es uno de mis mayores sueños, después de soñar podía existir la Escuela de Arqueología, que podía existir además la única tan grande y con los espacios adecuados, y que ahora podamos vincular tanto la delegación como la universidad con estos municipios en donde podamos tener un arqueólogo en cada municipio que haga esta labor de registro de los sitios arqueológicos, de la protección, del cuidado de los monumentos arqueológicos e históricos, de la información a la gente, porque es muy importante darle información a la gente de lo que se puede encontrar en su terreno, qué es lo que puede hacer, se lo puede quedar o lo puede entregar al museo, qué es lo que en cuestiones legales corresponde, etcétera. O sea, esto realmente sería magnífico y daríamos un gran paso adelante si se pudiera concretar realmente con cada uno de los presidentes municipales. Tendríamos que tener una reunión de presidentes municipales para poder llevar a cabo todo esto y obviamente lo que nos falta es dinero. Claro, sí, pero ahí está el trabajo de los legisladores locales, que tendría que ser una propuesta presentada para que tenga una categoría de ley dentro de la ley orgánica municipal, ¿verdad? Auspiciada por la Constitución Política del Estado, y de esa manera queda ya establecido que pudiera ser. Esa es una de las opciones. Estoy pensando en otra de las cosas que sería sensacional. Yo se lo planteé aquí al exdelegado del INAH, que hay muchísimo material guardado en bodegas que podrían, seguramente ya están catalogadas y clasificadas, ¿no? Pues crear museos virtuales, ¿no? Coordinados por la academia desde la escuela de arqueología, porque muchas veces lo sabemos, en la delegación, la burocracia, las cosas no permiten innovar de esta manera, pero puede ser un asunto académico que sea la escuela de arqueología de... Perdóname que me meta en estas cosas, pero me entusiasma mucho saber que tenemos una escuela de arqueología y que vamos a tener muchos arqueólogos egresados, porque además hay otra cosa, usted lo comentaba, y yo he sido testigo y aquí hemos tenido invitados, egresados de la Escuela de Arqueología con una tesis magnífica de licenciatura presentada, de gran trabajo de investigación, de gran calado, que preparan a los futuros maestros y doctores ya chiapanecos en este tema, ¿no? Con temas locales. Pero bueno, lo que yo pienso es que este proyecto de los museos virtuales, la Escuela de Arqueología lleva mano con el respaldo de la delegación del INAH y con una coordinación adecuada de la Dirección de Museos Estatales del Instituto de Cultura. O sea, no hemos aprendido a vincular todas estas cosas para tener los logros. ¿Cuánto puede costar un proyecto de esos? En verdad, se puede hacer hasta casero. Los muchachos para el servicio social hacen la página del museo. Ya no es necesario contratar en estas dispersiones presupuestales de pagar $1,000,000 por el proyecto. En verdad. Hay tantas cosas. Tienes toda la razón. Cuéntenos qué más cosas hay en tránsito. Por lo menos para que quede constancia y que alguien la retome, por lo menos el día de mañana, claro, en que ya no estemos pensando y proponiendo cosas. Fíjate que decías que de estos museos virtuales, que seguramente ya tenemos todo el material catalogado y tenemos el material clasificado. No. Fotografiado. No, lamentablemente no. O sea, tenemos que empezar por eso. Tenemos que empezar por hacer catálogos de los museos de sitio. Toniná, Palenque ya está avanzado, ya está trabajado. Toniná lo están trabajando. El mismo museo regional y de muchos otros museos. Aquí el Museo de Arqueología de Comitán tiene una bodega formidable. Del museo, exacto, o el Museo Nabolón, que también desde que excavó Franz Blom todavía no podemos tener un catálogo de todas las cosas que tiene
ahí, ¿no? Iglesia O vieja. los que tienen colecciones, claro, los que tienen sus colecciones particulares que las han registrado, también necesitamos hacer un catálogo, un listado de todo eso que se tiene. Pues por ahí tenemos que empezar, para empezar. O sea, por saber cuánto tenemos realmente, necesitamos catalogar y clasificar todo el material. Claro que podemos empezar con los que ya están. Palenque, por ejemplo, Palenque es uno de los que ha estado en el Museo de Sitio, es uno de los trabajadores, de los que han trabajado en ese proyecto, y por supuesto que es ahí en donde ya deberíamos de tener esta posibilidad de museo virtual, ¿no? El museo regional es otro de los que también se ha ido trabajando, pero hace falta mucho, y créeme que también para hacer los catálogos, para hacer la clasificación, pues ahí están los chicos para hacer están preparados profesionalmente, claro, ya para hacerlo, para la manipulación de los objetos profesionalmente, para fotografiarlos, para catalogarlos, en fin. ¡Qué maravilla! Yo estoy encantado con ese proyecto, doctora. Felicito por haberlo impulsado. Cuidado. Pero mira, Luis, yo le pedí al presidente municipal de Pijijiapan que nos apoyara, que yo podía mandar a unos alumnos que pudieran hacer la clasificación del material, que pudieran hacer el catálogo, y que solo le pedía que los apoyara para la alimentación y el hospedaje. Pues tristemente ni para eso, ¿no? Y dices, o sea, tenemos que empezar por algo, ¿no? Y por lo menos con la colaboración sería más que suficiente, ¿no? Es que el problema es el instrumento jurídico. Como no están obligados con una legislación adecuada, pues no lo van a hacer, no les va a interesar. Es muy lamentable. Yo creo que también en eso habrá que trabajar mucho y entender la salvaguarda patrimonial es fundamental. ¿Qué le puede costar a un municipio un proyecto de estos? En ese caso, una casa, tienen casas rentadas para oficinas. Bueno, una casa que sirva. ¿Cuánto cuesta la renta de una casa? 2,000 pesos en un municipio. Y donde pueden estar alojados, donde pueden utilizar la bodega para cualquier cosa, ¿no? Claro. La comida de 4 muchachos al día. Por un, 8 por bueno, un mes. 600 pesos. Ajá. 600 pesos diarios. O sea, es un proyecto de no más allá de 25,000, 30,000 pesos, yo me imagino. Así es. Y no lo pueden hacer y se gastan eso en otras, sí, en verdad. Da coraje. Qué bueno, qué bueno, da mucho coraje, sin duda, pero qué bueno que tenemos nuestra escuela de arqueología, porque va a tener que revertir todas esas cosas. Así es. Y con alguien al frente, con ese empuje y con esa pasión por hacerlo, y con todos los chavos también, porque también la tierra es de quien la trabaja. Van a tener que entrarle con la COA a darle duro a todo eso y el arado en Chiapas, ¿no? Así es. Qué gran labor. Sí, no, es una gran labor, y ahí se necesita mucho impulso también de los alumnos. Es mucho trabajo, mucha gestión que hay que hacer. Entonces, a quien de verdad le gusta la carrera de arqueología, a quien de verdad le apasiona, lo va a hacer, va a salir adelante en eso, va a encontrar el trabajo, va a encontrar el área en donde puede desarrollarlo, pero necesitan gestionarlo, ¿no? O sea, el arqueólogo muchas veces necesita gestionar su trabajo. No es tan fácil, digamos, también hay que decirlo, de ser contratado, ¿no? Entonces, para seguirse desempeñando dentro de la arqueología, muchas veces el arqueólogo tiene que gestionar su campo de trabajo. Algunos alumnos yo he tenido que han llegado directamente al proyecto en Campeche. Está el arqueólogo trabajando ahí con otros arqueólogos, y llega y dice, pues yo soy arqueólogo, vengo de Chiapas, necesito trabajo y todo. Inmediatamente los contratan, pero es salir. Mientras no salen, no se animen y no salgan de su área de confort, pues van a seguir siendo las mismas, y Chiapas en este caso va a estar en las mismas, ¿no? Pues ya estamos exportando profesionales, como usted nos lo ha dicho. Así es, así es. Entonces, pues necesitamos esa parte de la gestión para que hubiera un arqueólogo en cada municipio, y para crear estos museos virtuales teniendo los catálogos de lo que es el patrimonio cultural de Chiapas.
Sí, los hallazgos, los descubrimientos, las aportaciones, eso es fundamental. Em, yo le veo muchas posibilidades, doctora. Simplemente desde el punto de vista académico, este gran índice, este gran porcentaje de egresados, titulados, preparados para ir adelante, yo creo que dentro de todas las facultades y escuelas de nuestras universidades, yo creo que en ese sentido estadístico ha de tener un lugar especial la Escuela de Arqueología. Digo, está en sus inicios, ¿verdad? Cuando haya 400 alumnos, 800 alumnos por ciclo, pues ya vamos a ver qué va a ocurrir, pero bueno. Oiga, doctora, yo creo que no podemos tampoco desmarcarnos de lo que significa como contribución a la economía del Estado el estudio de la arqueología. Y sin duda, si en nuestro Estado hubiera estadísticas confiables, serias, que las existiera. Yo no sé si yo lanzara la pregunta ahora y alguien pudiera responderla. ¿Qué significa la aportación de los sitios arqueológicos, de los sitios coloniales en nuestro estado para el turismo, para el PIB estatal? Yo creo que coincidiremos en que estamos hablando del 65-70% mínimo. Entonces, sí, ahí está la otra gran oportunidad que tenemos, ¿no? El estudio de la cerámica, el estudio de todas las artesanías desde el punto de vista antropológico. Me surge, ¿usted tiene idea de esto, doctora, de estas estadísticas? ¿O se le argumenta de pronto en una reunión al secretario de Hacienda o el de Finanzas de la universidad y decirle, oye, es que estamos aportando y aquí está el gran filón? efectivamente, o sea, por ejemplo, al sitio arqueológico de Palenque hay un promedio de 1,000 personas diarias que entran al sitio, ¿no? 1,000 personas diarias, ya estamos hablando de una buena cantidad de visitantes solo al sitio arqueológico de Palenque, ¿no? Otro tanto se va para el sitio arqueológico de Bonampak y otro tanto, en fin, ¿no? Yaxchilán, Toniná. Yaxchilán y todo eso. Pero bueno, eso lo concentra el Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la vez regresa para hacer ese recurso para dar mantenimiento al sitio, para seguir haciendo proyectos, etcétera, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de impulsar nuevas rutas turísticas. No solo, vuelvo a insistir, no solo es lo maya, ciertamente somos la puerta de entrada al mundo maya, pero tenemos otra cantidad de cosas que mostrar, tenemos otras cosas que hacer para levantar la economía de un lugar y viene precisamente desde el turismo, ¿no? Desde la cultura. Por ejemplo, los sitios mijesoques no tienen estas ciudades tan arquitectónicamente bien establecidas como es Palenque, como es Yaxchilán, como es Toniná. O sea, no vemos estos sitios monumentales dentro de la cultura mijesoque, pero están, ¿no? Lo que pasa es que no tienen la monumentalidad que estos sitios mayas tienen, pero sí tienen esculturas y las tienen regadas por toda la costa de Chiapas, por toda la depresión central de Chiapas. Y aquí no le llama la atención una escultura de casi, no sé, 5 toneladas, etcétera, que resulta ser de la cultura mijesoque, en fin, y que está abandonada ahí en un terreno, porque no, está en su contexto, pero no es un sitio arqueológico monumental, pero está la escultura nada más. Y estas esculturas están regadas. Y no están Entonces, salvaguardadas, no están inventariadas. yo planteaba la posibilidad de hacer un museo arqueológico del Pacífico, así como conocemos el Museo Arqueológico de la Venta en Tabasco, en donde es un lugar obligatoriamente que todo el que va a Villahermosa conoce la Venta Tabasco. O uno va a Villahermosa porque quiere conocer la Venta, que será el Exactamente, caso. uno Pues, va a sí. Villahermosa por conocer la Venta, ¿no? El Parque Arqueológico de la Venta. Pues algo así podríamos tener en Chiapas y lo podríamos tener precisamente en la costa, lo podríamos tener en el Pacífico, en Pijijiapan, en Mapastepec, podríamos crear un parque de este estilo y levantar una nueva ruta turística
en donde concentremos todos estos monumentos que andan regados, que andan tirados, y contextualizarlos en un parque de 1 hectárea, de 2 hectáreas que un municipio pueda donar y que sea el paso obligado para ir al Parque Arqueológico de la Venta, y de ahí te pasas y puedes llegar hasta Tapachula visitando el sitio arqueológico de Izapa, por ejemplo, ¿no? O sea, crear una ruta que sea Iglesia Vieja, pasas al Parque Arqueológico Museo del Pacífico y llegas hasta el sitio arqueológico de Izapa, pasando incluso por los Chantutos, la El ciudad Chantuto, claro. etc. O sea, podríamos levantar otra ruta turística impresionante también, pero, y bueno, por el otro lado, el Camino Real, ¿no? Sí, Que claro. venía trabajando. Oiga, pero terminemos con lo del Soconusco, porque Sí. sin duda, sí, no, sin duda, ahora tenemos un amplio auditorio en el Soconusco, he cuidado mucho eso, siempre se han quejado que no son atendidos, dije yo, por lo menos entre Texas TV, que siempre esté por allí con ellos, y seguramente los hoteleros y operadores turísticos pueden ver este tema y esta propuesta como algo suyo e impulsarla. Me da mucho gusto que la haya presentado aquí, doctora, porque es muy factible. Ahí está una de las cosas que pueden exigir ya al gobierno estatal y federal que exista. Por supuesto, porque no está atendido esa parte. Y creo que es magnífica, les va a caer de... Pues ya no quiero utilizar mucho ese ejemplo de como anillo al dedo, pero creo que les va a servir Sí. mucho como estandarte de lucha para el incremento de su turismo cultural. Bueno, vayamos a ese gran proyecto de don Thomas Lee, el camino, Real. el camino real Chiapa-Guatemala, que también es una maravilla, Copanaguasla, Coneta, en fin, todos esos lugares, ¿no? Cuéntenos Pues de eso. esa es otra ruta turística impresionante también que necesita del empuje, del desarrollo y por supuesto, del cuidado de todos estos monumentos históricos que quedaron abandonados por pueblos que fueron modificados, trasladados a otros lugares, etcétera, pero que ahí están las evidencias todavía, ¿no? Que ahí están los monumentos todavía y que alrededor de eso se pudiera dar un gran auge de llegada de turismo. Solo hay que enfocarlo hacia esa dirección, hay que levantar la zona económica, hay que reactivar toda esa zona algodonera que era desde la época prehispánica. Todo el algodón que se utilizaba en la época prehispánica pues venía de la región de Pujiltic, la zona cañera ahora, ¿no? Hasta la región de Lagartero. Entonces, toda esa zona era de trabajo de algodón. Así que pudiéramos levantar toda esta área implementando nuevamente que se sembrara el algodón o en el caso de la zona cañera, o sea, los trapiches, ¿no? Que uno pudiera llegar a un trapiche, ver cómo se hace la panela, ver cómo se hace la bebida y de paso visitas el monumento que también está cuidado y que puede tener un museo a partir de fotografías de cómo ha sido Toyatitán, restaurado, Copanaguasla, todo esto, todos claro. esos lugares, ¿no? Pero creo que les hace San falta José visión Coneta. a nuestros dirigentes. No, ¿sabe qué? Compromiso con el Estado. Que tengan una visión no solo política, sino también empresarial, de decir, hay que hacer una redistribución de la riqueza a través de inversión pública mezclada con la iniciativa privada para impulsar estos grandes proyectos. Creo que por allí va el camino y de pasadita rescatamos el gran patrimonio cultural que tenemos. Doctora, ya no quiero robarle más tiempo, esto está muy ameno, de mucho aprendizaje, gracias por compartirnos, pero quisiera cerrar con una pregunta que me estoy haciendo que le voy a formular. Los egresados de la Escuela de Arqueología también están capacitados para es decir, uno piensa en arqueología y uno piensa nada más en la época prehispánica, no piensa en la arqueología o en la arquitectura, o la arqueología de la arquitectura o arquitectura arqueológica de nuestras edificaciones coloniales. ¿Salen capacitados también para este tema los egresados? Conocimiento de
de la cultura, de la colonia, del arte colonial para su salvaguarda? Sí, hay una asignatura que se llama Arqueología Histórica, que precisamente trata este punto, ¿no? Trata de ver lo que son los monumentos arquitectónicos de la colonia. A partir de la conquista, ¿qué es lo que Chiapas tiene, ¿no? ¿Qué monumentos son? ¿Quiénes son las órdenes religiosas que llegaron acá y cómo fueron construidas? ¿Cuáles son los materiales que utilizaron, etcétera? Entonces, tienen conocimiento de esta arqueología histórica como le conocemos, ¿no? Así es como se le llama, la arqueología histórica, que tiene que ver precisamente con la protección y conservación de los monumentos históricos a partir de la conquista. Ya, qué maravilla. Pues doctora, ¿qué más nos quiere comentar que será bienvenido? Como esta primera incursión por los pasillos de la Escuela de Arqueología. Sí, claro, pues hay que comentar que la Escuela de Arqueología tiene laboratorios de cerámica, laboratorios de topografía, laboratorios de lítica, que es una carrera bastante práctica también, al mismo tiempo que se les induce mucho a la investigación. Por supuesto que a la lectura, ¿no? El que llegue tiene que tener un gusto por la lectura, ¿no? Entonces, sí, me gustaría decir que pues todas las disciplinas de los egresados de las prepas son bienvenidos y que van a encontrar una escuela en Chiapa de Corzo, que es la escuela más grande de sus instalaciones a nivel Latinoamérica de lo que es arqueología. No por presumir, pero somos la escuela más grande. No, lo presumamos, nos vendamos en grande. Ya me imagino estudiantes de Centroamérica, de Sudamérica que vengan a estudiar, europeos, norteamericanos, daneses, suecos, que tienen interés por nuestras culturas prehispánicas, pues que vengan a estudiar aquí. Ya veremos Claro, después sí. los posgrados, la maestría y el doctorado al convertirse en una facultad, que esa es la diferencia del concepto entre una escuela y una facultad que ya ofrece los posgrados y seminarios, maestría, doctorado y todo, ¿no? Ya queremos verlo, sí. Y también pues se hace movilidad estudiantil, ¿no? Los chicos tienen la posibilidad de ir a cursar un semestre en cualquier otra escuela de arqueología a nivel nacional o a nivel internacional. Tenemos convenios a partir de la UNICACH con otras instituciones internacionales, entonces tenemos chicos que han ido a hacer un semestre a España, un semestre a Chile, o también a escuelas nacionales, ¿no? A la UADY, a San Luis Potosí, a la ENA Chihuahua, etcétera. Entonces, tenemos alumnos que se han ido a hacer un semestre en cualquier otro lugar y han regresado con un aprendizaje increíble, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que pueden tener también en la Escuela de Arqueología, ¿no? Última pregunta, doctora. Ya no abuso más. ¿Por qué primero, tercero, quinto y séptimo semestre y segundo, cuarto y sexto? O sea, si yo terminé el primer semestre, inicio el segundo, pero no empieza alguien el primero, sino que van así consecutivo. Así es, efectivamente. Entonces, los alumnos van consecutivamente, ¿no? Inician primero, terminan primero, pasan a segundo, pero no hay un primero después, ¿no? Entonces, claro. por hasta eso, un año después empieza hasta un año primero otra después, vez. Claro. así es. Por eso claro. es que les hacemos la aclaración a los alumnos que no deben de reprobar porque se van a regularizar hasta dentro de un año. Oiga, y esto le da oportunidad a los profesores, a los docentes que se vuelven investigadores y su semestre sabático, porque el que lo fue de primero, pues ya a descansar en el segundo. no, seguramente tienen que seguir ellos, ¿no? Doctora, si hay alguien interesado, ve la página de la UNICACH, busca Escuela de Arqueología de Chiapa de Corzo en Google. ¿Cómo los localiza para mayor información? Efectivamente, tenemos la página web de Arqueología UNICACH, tenemos el Facebook, que también es Licenciatura en Arqueología UNICACH,
Estamos en Twitter como Arqueol y en Instagram también. Entonces, estamos en redes sociales y en nuestra página web. Qué maravilla. Mira, hasta de ese privilegio gozaron los arqueólogos que estudian la antigüedad, de las cosas modernas para facilitar el trabajo y la difusión. Qué bien, pues bueno. Pues doctora, muchísimas gracias. Le advierto a nuestra audiencia que tenemos pendiente más adelante otro programa con el tema suyo de investigación que tiene que ver con los Chantuto y el litoral del Pacífico chiapaneco, que será muy interesante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por recibirnos en la Escuela de Arqueología de la UNICACH en Chiapa de Corzo. Muchas gracias, Luis Armando. Muchas gracias por invitarme a Entre Tejas. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Ojalá entre la familia, entre los jóvenes que están por iniciar sus estudios universitarios, tengan en consideración que hay esta gran posibilidad que es nuestra muy orgullosamente Escuela de Arqueología de la UNICACH. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta pronto.